días. Estamos con ustedes ahora en Planeta 23 en su programa Salud y Vida, donde hoy nos vestimos de gala porque se encuentra con nosotros nuestro director general, Gerardo Said, el licenciado Gerardo Said, el cual nos va a dar una entrevista especial en donde él va a hablar de un tema que domina, que se llama bioneuroemoción. Gerardo, bienvenido a tu programa Salud y Vida. Al revés, muchas gracias. Sí, es dar a conocer una de las áreas que generó Henry Corbera, que hizo muy buenas aportaciones entre las investigaciones que iniciaron desde los años 80 para definir muy bien que existen un grupo de enzimas, un grupo de actitudes incluso que la mente sostiene, reproduce, y esto genera un arco reflejo a nivel bioquímico, que en términos prácticos es el efecto mente-cuerpo que está detonando y manteniendo una buena bioquímica, una buena homeostasis, o en el contrario, el empezar a deteriorar nuestra parte orgánica, que va desde la parte celular y luego la parte sistémica, cuando los grupos de células de diversos tejidos empiezan a tener funciones alteradas, ¿no? Así es, las rutas neuronales famosas. Así es. Rutas neuronales que se pueden modificar y que Así es maravillosa la modificación que se da de ellas en la actualidad, y es de una manera muy sencilla, ya no es complicado. No, de hecho pasaron casi 20 años para simplificar las cosas, que sí son complejas porque al final son arcos de lo que se llama el estímulo bioquímico, y esto nos muestra la maravillosa maquinaria con la cual estamos viviendo, que también estamos apenas en los principios de conocer que somos una maquinaria biocósmica. Es un hecho que la ciencia ha hecho una gran tarea en términos de la investigación de cómo funcionan los neuropéptidos, los neurotransmisores y todos los grupos que están relacionados con el sistema hormonal, pero que estamos muy lejos todavía de que podamos usar en conciencia gran parte de esta estructura, que además es la expresión mínima que nos permite funcionar en niveles todavía de mayor interacción, de mayor sincronicidad con la inteligencia que nos contiene, que será la conciencia de la especie y la conciencia del planeta y la conciencia del universo a través del Sol. Entonces apenas estamos en los albores, yo diría que en una 10ª parte del enorme potencial que nos depara el futuro en términos del potencial energético, el potencial de interacción consciente que nos regala la maquinaria biocósmica, porque solamente estamos detenidos o estamos encarcelados en la parte de la luna, que son las emociones y la psique. De la parte solar, que corresponde al timo y al corazón, estamos realmente en pañales. ¿Dónde vemos los desarrollos que alcanzan grandes niveles de conectividad y sincronía? En las grandes tradiciones. Las grandes tradiciones solares son fundadas por grandes maestros que lograron esa conectividad y le legaron a la humanidad en su época, cuando ellos vivieron, una serie de métodos y modelos para sincronizar nuestros centros superiores. Y lo malo de estas enseñanzas es que están envueltas en una serie de conceptualizaciones teológicas y religiosas que después es difícil encontrar este tipo de enseñanzas quitándole toda esta estructura religiosa que sin duda ellos lograron. Entonces no son aspectos que los seres humanos no puedan lograr, sino está totalmente nuestro cuerpo listo para detonar estos niveles, pero el hecho de que fue capturado de alguna manera, fue rodeado todos estos alcances por las tradiciones religiosas, lo vuelve un poco complicado que solamente a través de ciertos grupos, de ciertas prácticas,
puedes tú irte ganando la confianza de estos círculos, que seas invitado y luego practicante, y también con los fundamentos que tiene cada tradición. Con esto te puedo comentar que nuestro modelo de psique es un regalo de nuestros patriarcas estelares. Este es un concepto también bien interesante, porque nuestros orígenes, aunque son del resultado del desarrollo de las especies que Darwin propone a principios del siglo XX como selección natural, y algo que es la modificación bioquímica de nuestros cuerpos biológicos, no es solamente esa parte la que va recibiendo importantes transformaciones, sino también el regalo que desciende de los cielos a través de los patriarcas y que se va a convertir en las primeras generaciones de homínidos, en aquellos que han recibido el paquete a través del lenguaje. Y el lenguaje tiene características muy importantes porque nos permite empezar a ordenar conceptos y modificar las rutas neuronales y estimular nuestra corteza cerebral para ganarte centímetros cúbicos, que son los responsables de la velocidad y amplitud de proceso de información en cuanto a los bytes, que van ahora ya en términos de 2500 gigas, pues nuestro cerebro está sobre los 10.000 gigas en términos de comparación. Quiero hacer una acotación que es muy importante para nuestros radioescuchas, para nuestros televidentes. Tú hiciste mención de algo vital, importante y trascendente, el verbo. Incluso el verbo, la palabra, sí. El verbo modifica el ADN. Así es. Y esta información que nos está dando nuestro director es una información vital y trascendente para no solo la iluminación, sino la ascensión biológica, que la ascensión necesita esta biología para dar el salto. Es definitivo, nuestra estructura está a un tercio de alcanzar sus niveles óptimos, a un tercio. De hecho, vamos a la Tierra para regresar estos componentes, que es una bioquímica del carbono y del hidrógeno, para que una vez que se acaba su coherencia, se desarma, nuestro carbono regresa a las redes del carbono, nuestro hidrógeno igual, el nitrógeno y el oxígeno, porque somos esta liazón, esta cadena de nucleótidos que a través del ADN se van formando células especializadas con un programa que está preestablecido en el ADN. Por eso desde los núcleos de los primeros meses se van formando las primeras estructuras, los primeros sistemas sobre lo que se va a anclar, que es el modelo luminoso. Entonces es muy interesante que nosotros sepamos que lo usamos todos los días, que es el lenguaje, pero si nosotros rastreamos quién nos entregó el lenguaje, en realidad es la cuna de nuestra familia, nuestros padres. Pero a su vez padres no lo han generado ellos, sino han sido receptores de generaciones atrás. Así es. Y cuando hablamos de la cultura tiene raíces en el pensamiento que tiene estructuras en el lenguaje. Así es. Entonces sin lenguaje no habría nada. Y la geometría sagrada, de los lenguajes sagrados, ¿no? Esa es otra extensión de otro tipo de lenguaje, que es el lenguaje geométrico y el lenguaje matemático. Pero independientemente de estos lenguajes que vamos a comentar, como es el lenguaje de la música, el lenguaje de la arquitectura, de la matemática y la geometría, el lenguaje en términos de una estructura de vibraciones y de signos, que son glifos, que tienen una contención de una activación de un rango específico de energía, es un legado que no podemos negar, importantísimo, más o menos hace 1 millón de años. Si nosotros vamos a comparar la línea de tiempo de cómo van las transformaciones del tronco homínido, que es en donde está sustentada nuestra biología, hay en ellos, en 1 millón de años, de los que se quedaron en esa línea, muy pocas transformaciones biológicas. En cambio, el ser humano se descolló y desarrolló una ruta crítica de transformaciones muy importante. Incluso, perdón, de 1 millón de años para acá. De algo vital. Esos homínidos incluso fueron retirados del planeta para evitar esa lucha territorial que traemos en la genética. Perdón. Una parte sí, pero
amén de que sean o no, o así sea, de que sean retirados o no, los homínidos que se quedan y que están en la zona de África están muy bien mapeados por los biologistas en dos grupos. Arriba de la falla, que es más o menos el paralelo sur 21, y abajo de la falla. Abajo de la falla quedó el haplogrupo de los homínidos que son del patriarcado, y son muy violentos, y siguen siendo violentos. Y el haplogrupo que está por arriba de la falla, y la falla era muy importante porque en el momento de separarse las tierras no había posibilidades de brincar esta gran cuenca que es un afluente de río. Esta afluente de río que está en la zona de Kenia, de Tanzania, hace posible a los biólogos entender que los que quedaron por arriba de la separación de la falla donde hay un río generaron el haplogrupo del matriarcado. Entonces, para la genética que siglos y miles de años después, millones de años después, iba a recibir la nueva información genética de nuestros patriarcas estelares, estuvo combinada entre los dos. Y hoy por hoy, esta es la razón por qué una parte de la humanidad todavía tiene genes violentos y otros no, que tienen otro tipo de manejo de emociones con una solución mucho más horizontal, que está utilizando la palabra, los acuerdos y los convenios más que la fuerza bruta como está ejercida por algunos pueblos, que solamente a través de la guerra es como ellos hacen la solución de sus necesidades. En cambio, los matriarcados, que son más del estilo de la organización horizontal femenina, son más del estilo del intercambio de la copia de la información, la evolución en términos de desarrollo de conciencia, en una dinámica completamente distinta. Y hoy el planeta se debate entre los dos grupos que quedaron anclados en nuestra genética, y lo más afortunado de las tendencias que estamos viendo de la nueva cultura planetaria que se está sembrando ya de hace más o menos 100 años para acá, cambiando tendencias muy lento, pero sí hay ciertos rasgos de avance, es que las mujeres en este nuevo milenio tendrían que asumir un liderazgo importante para organizar las estructuras tanto políticas como económicas, como sociales, como místicas, a partir del matriarcado, y eso protegería a la especie de su extinción. Estoy de acuerdo contigo. Porque en la medida que nosotros sigamos en estas tendencias violentas, tendríamos el riesgo de acabarnos unos a otros, ahora mucho más con el uso desmedido de una tecnología que usa enorme cantidad de energía, y que aunque está con candados para no usarse, como las bombas atómicas, y una tecnología de tercera generación, que son los neutrinos, estamos hablando que si esto se libera, podemos acabar con millones de personas en términos de minutos. Así es. Y eso tiene candado, y obviamente pues no se está usando porque determina el acabar con la especie de 2/3 partes. Debe ser una acotación. Nosotros organizamos el primer Centro Mundial para la Investigación de la Bioenergía Cósmica Primaria Aplicada en los años 70. Estaba al frente de nosotros Juan Carlos Moreno Podestá, sí, y usábamos el neutrino, la energía que viene de fuera. Sí. Tiene reglamentaciones fundamentales que no es muy fácil manipularla si no es para el bien de la humanidad. Así es. Porque es muy delicado, no solamente se trata de cambiar la economía a la energía fría, que sería cambiar de la fisión a la fusión, pero se trata también de defender la vida en toda magnitud, y que no unos cuantos decidan quiénes quedan vivos y quiénes no, si se utilizar este tipo de armamento. Imagina qué delicado sea. No es solamente tan fácil de cambiar la forma como generamos el manejo de la materia a través de la energía de la fisión, sino que tenemos que volvernos muy responsables de que acelerar la tecnología también implica a la par acelerar nuestro estado de conciencia para no acabarnos unos a otros. Gerardo, esto es muy interesante. Por favor, no se vayan. Listos al siguiente segmento. Vamos a continuar porque este tipo de verdades es importante que ya las sepamos todos. Gerardo, continuamos con